El entusiasmo creador fue un elemento motor considerable. Se tiene incluso la impresión ante esta floración de trabajos y de obras de que lo que interesaba a los sabios investigadores no era tanto el resultado, como el ardor que se ponía en hacer progresar los conocimientos. Existía una especie de manantial continuamente renovado de fermentos del pensamiento. Quizás el paso del tiempo y la acumulación de nombres han hecho olvidar que esta expansión intelectual tuvo lugar en el transcurso de poco más de 2 siglos. Sin embargo, se trata de una duración relativamente corta, desde un punto de vista temporal, y en todo caso de un periodo de concentración de grandes personalidades como no había existido hasta entonces. Sea como fuere, existió en este proceso un fenómeno de aculturación recíproca. Algunos árabes, los beduinos, hasta entonces alejados de toda especulación científica y que únicamente practicaban géneros literarios limitados, tuvieron acceso a nuevos campos de pensamiento, para los cuales mostraron una destacable disposición. Además adoptaron su lengua, que se convirtió independientemente de su papel de vehículo religioso en un instrumento de cultura. Los Amsar, árabes sedentarios, aportaron sus antecedentes intelectuales y culturales, adoptaron el idioma del Alcorán y contribuyeron a su progreso. Este se convirtió en lengua común de todos los súbditos del imperio abasí y también en la de los Emiratos del Magrib y de la España omeya. Al respecto, Álvaro, un cristiano de Córdoba, señala: muchos de mis correligionarios leen la poesía y cuentos de los árabes, estudian los escritos de teólogos y filósofos mahometanos, no para refutarlos, sino para aprender cómo expresarse en árabe con mayor corrección y elegancia. ¿Dónde puede uno encontrar hoy día un seglar que lea los comentarios latinos sobre las Sagradas Escrituras? ¿Quiénes entre ellos estudian los evangelios, los profetas, los apóstoles? Todos los jóvenes cristianos notables por su talento solo conocen el idioma y la literatura de los árabes, leen y estudian con celo libros árabes, formando grandes bibliotecas con ellos a costo enorme y proclamando en voz alta en todas partes que esta literatura es digna de admiración. Entre miles de nosotros apenas hay uno que puede escribir una carta en latín pasable a un amigo, pero son innumerables los que pueden expresarse en árabe y componer poesía en ese lenguaje, con mayor arte que los propios árabes. Las humanidades. Determinados dominios culturales continuaron siendo específicamente musulmanes y más en general árabes. Así, el estudio del Alcorán, la filosofía religiosa, la teología, la historia, ciertas formas literarias y finalmente la gramática y la filología. Hasta entonces el único género literario practicado por los árabes había sido la poesía versificada o rimada. Solo después del desarrollo de las ciencias, la prosa se convirtió en el medio de expresión de pensamiento, antes de naufragar más tarde en los artificios estilísticos. En contraposición, la vieja poesía beduina sufrió cambios realizados principalmente por Abu Nuwas, una lengua destinada a especulaciones intelectuales, a reflexiones teológicas, a discusiones históricas, centradas todas ellas en el Alcorán. La tradición y el desarrollo del Islam debía ser explicada, estudiada, o sea, codificada. La base de estos trabajos de gramática y de filología fue el Alcorán, único texto válido. Resulta interesante destacar que los grandes centros de estudio de estas disciplinas fueron Basra y Kufa, ciudades donde las ciencias religiosas gozaban de especial atención, tanto en favor de la ortodoxia sunita como del chiismo, y donde personajes como Siwawil y Kisai iniciaron el movimiento que sería renovado más tarde en Bagdad por Ibn Qutayba. Antes de que la historia llegara a adquirir categoría de ciencia, la investigación histórica se ocupó de esclarecer la vida del profeta, la sira de Ibn Isan, muerto en 834, de reconstruir las tradiciones orales relativas al profeta y a sus compañeros y los relatos de las conquistas con el fin de obtener una visión de conjunto de la historia de los musulmanes. Tabari, 922, con su historia universal fue uno de los elementos más representativos. Su obra constituye uno de los pilares de la historiografía árabe musulmana. Más tarde, durante el siglo X y en especial durante el siglo XI, la historia experimentó un proceso de diversificación y de precisión en sus métodos y se centró principalmente en la historia de ciudades y dinastías. Fueron redactados anales y crónicas, pero en general adolecían de sentido crítico. Sin embargo, no deben desdeñarse como fuentes de historia musulmana. Con la geografía, cuyo nombre tomaron literalmente los árabes de los griegos,
pero sin poner bajo él todos los conocimientos que hoy incluimos, llegamos a una disciplina compuesta donde se emparejan las ciencias cosmográficas de tradición antigua, Ptolomeo, lo mismo que para la astronomía en general, con descripciones encaminadas a fines más prácticos, para administradores y mercaderes, o para satisfacer preocupaciones eruditas, para la identificación de los nombres citados en el Alcorán o en la antigua poesía. Se inspiraba en la teoría de las 7 esferas y en las ideas de Ptolomeo sobre la Tierra, pero se vuelve a hacer la medición del meridiano terrestre. En la parte descriptiva, los geógrafos de la segunda mitad del siglo IX, Ibn Khaldun, Yacubi, Ibn Rustem, e incluso los del siglo X, Balji, un iniciador cuya obra se ha perdido, su discípulo Istarji, y poniendo al día a este y completándolo en muchos aspectos, Ibn Aunkal y el notable Muqaddasi llevaron a cabo una obra de gran mérito y de incalculable valor para nosotros, que no será más que perfilada y compilada por los sucesores. En sus obras encontramos ciertamente una descripción del mundo musulmán, pero también de otros muchos países e indicaciones de geografía física, así como los itinerarios, las producciones económicas, los caracteres sociológicos o etnográficos, etc. Con los samaníes, las informaciones, cuyo punto de partida es el visir Yayani, han llegado a nosotros en obras persas de finales del siglo X y XI. Añadamos que apenas se puede encontrar una historia de una ciudad que no comience por una descripción geográfica más o menos auténtica. A los geógrafos hay que añadir los relatos de viajes, como el de Ibn Khaldun sobre los búlgaros del Volga, el del mercader Sulaimán en China, el de Nasir y Khusrau en Persia, sobre un viaje de Jurasana a Egipto, etc. Lo mismo que la geografía, la historia, que sin embargo tiene un nombre árabe y responde en parte a los conceptos arábigo-islámicos, no figura entre las materias del programa de estudios medievales, y no obstante tampoco ha habido una disciplina más y mejor practicada a través de todos los tiempos en el mundo musulmán. De la necesidad de cultura y también de gusto por una literatura desligada de toda preocupación científica, nació el adab, en el que, sin embargo, el elemento cultural no estaba ausente. El representante más destacado de este género literario fue el Bahri Yazid, 869, de hecho uno de los más grandes escritores de toda la Edad Media musulmana. La existencia de una corte califal y de numerosos mecenas en Bagdad y otras ciudades contribuyó a la creación de una literatura cortesana, donde la poesía, renovada por Abu Nuwas, encontró materia para expresarse. El Kitab al-Aghani, libro de canciones de Abu el-Faray y de al-Isfaeni, 967, resulta un cuadro sorprendente de los 2 primeros siglos del Imperio Abasí, y sus alusiones a la sociedad musulmana de su tiempo constituyen una fuente de primer orden, hasta ahora poco explorada para el conocimiento del mundo árabe musulmán en la cumbre de su período. La vida cortesana dio lugar también a una serie de reuniones culturales, donde la música ocupó un lugar destacado. En el palacio del califa vivía gran número de músicos, entre los cuales sobresalió Ibrahim al-Mas'uli, 804. Influida en su origen por la música griega, la música árabe fue codificada y estudiada en diversos tratados científicos. Al-Kindi creó una anotación, y en el Kitab al-Aghani existen anotaciones musicales para cada canción. Los mecenas mantenían a literatos y poetas, y el género del panegírico, qasida, encontró un renovado éxito durante el desmembramiento del imperio abasí en pequeños estados o emiratos. Cada soberano quiso tener su bate, entre los que se destacó al-Mutanabi, 965, que cantó los méritos y hazañas de Hamdani Saif al-Dalwa. La literatura cortesana tuvo su máximo esplendor durante el siglo XI y fueron sus representantes más destacados, Hamadín y Jarini. También las ciencias religiosas tuvieron cierta importancia permanente. Su papel en el mundo musulmán fue tan destacado que estaban consideradas como la ciencia propiamente dicha, ilm. El punto de partida fue el Alcorán y más tarde las tradiciones hadith, de las cuales realizaron extraordinarias compilaciones diversos sabios, entre ellos Bukhari y Muslim. Otros sabios se especializaron en el estudio del Alcorán, de sus cometidos y tradiciones, fueron los llamados ulama. Otros sacaron de las mismas fuentes las bases esenciales del derecho musulmán, fiqh, a que dieron un extraordinario desarrollo. A esto se les llamó fuqaha. Fueron admitidos 4 escuelas de interpretación ortodoxa, las de Malik ibn Anas, 795, Abu Hanifa, 767, Al-Safi y 820,
y Anbal 855. El Islam tuvo también sus místicos, quienes con toda probabilidad estuvieron influidos por los místicos cristianos. Poco a poco se fueron apartando de estas influencias para constituir un movimiento típicamente musulmán, el sufismo, del nombre de Sayyid Suf que llevaban los primeros místicos. El más célebre de ellos, Al-Ayyai, fue denunciado como hereje y condenado y ejecutado en 922. Por lo general se citan tres grandes nombres de filósofos: Al-Kindi, un árabe de Irak, contemporáneo de los grandes traductores; Al-Farabi, un transoxiano, quizás turco, establecido en la corte de Saif al-Dalwa; y por último Ibn Sina, Avicena, tan famoso como médico que como filósofo, nacido en Bujara poco antes del año 980. En una religión que, como el Islam, insiste en la trascendencia divina sin el correctivo cristiano de la encarnación, el problema de la comunicación de la criatura con su creador y por lo tanto de la salvación del hombre adquiere una particular importancia. El chiismo esbozaba una solución en la medida que atribuía a su imam una especial luz divina, pero el ismailismo alcanzó una construcción más satisfactoria, integrado a este imam en ciclos proféticos sucesivos. Quedaba por establecer una concordancia agnóstica entre los ciclos proféticos y las esferas celestes, concreciones de las emanaciones platónicas. Para el creyente ismailí, sobre todo fatimí, la doctrina política era un reflejo de su cosmogonía y la filosofía, a su vez, se convirtió en fe. Es natural que, dejando de lado ahora las presentaciones típicamente musulmanas, análogos problemas se discuten y de hecho lo fueron en las otras confesiones. A este respecto, apenas hay renovación en las iglesias cristianas, donde por el momento se busca sobre todo el hacer accesible en árabe las enseñanzas de los santos padres, pero hay que subrayar que el judaísmo, hasta entonces al margen de la filosofía, a excepción de Filón de Alejandría, arrastrado por el movimiento del pensamiento de expresión árabe, se integra ahora en él, y sus doctores aportan sus contribuciones, destacándose la figura de Maimónides, último eslabón de la cadena a través de la cual la teoría se transmite desde Oriente a la España musulmana. Las ciencias. Lo mismo ocurría a fortiori con la ciencia, donde se codeaban sabios de todas las confesiones, judíos, cristianos, arrianos, convertidos hacia el año 1000, y algunos zoroastrianos. Una de las disciplinas que fueron cultivadas con más éxito fueron las matemáticas. No sin razón Occidente ha tomado de los árabes el nombre cero y la palabra cifra, así como el sistema de numeración al que llamamos árabe, aunque a decir verdad sea hindú, si bien tardó en extenderse entre los mismos árabes, a quienes sus ciencias de unidades y los usos administrativos habían acostumbrado a otras rutinas. Sus sabios lo usaban, y fue a través de ellos como llegó a Europa, sobre todo a partir del siglo XIII. El álgebra también debe su nombre a los árabes. Las necesidades prácticas llevaron también a precisar una gran cantidad de fórmulas aritméticas y geométricas para el cálculo de las superficies, los volúmenes, las distancias, esbozos de trigonometría, problemas mecánicos de los molinos, norias, etc. Incluso de astronomía, citemos los nombres de Al-Khwarizmi, transoxiano como su nombre lo indica, siglo X, nombre que, combinado con la etimología logos aritmos, ha dado como resultado nuestros algoritmos, logaritmos, y el de Abu Walfa, uno de los protegidos de los bullíes, ambos también astrónomos. La astronomía no siempre se distinguía de la astrología, pero hay que guardarse de aplicar a esta época una distinción que solo se ha hecho necesaria con el desarrollo posterior de la ciencia, y teniendo en cuenta que el razonamiento astrológico, en el estado en que se encontraba el pensamiento y la ciencia, no era en sí mismo anticientífico. De todas formas se obtuvieron progresos reales, completando por el simple hecho de haber transcurrido varios siglos las observaciones y medidas de los antiguos. Los astrónomos musulmanes pudieron introducir o precisar muchas nociones importantes, por ejemplo, respecto a la precisión de los equinoccios, las necesidades de la navegación o bien del culto para determinar la dirección de la Meca, hicieron que se multiplicasen los catálogos de los astros que los griegos no habían podido observar a causa de la latitud y acumular las mediciones de los ángulos gracias al astrolabio, que fue perfeccionado Abu Wafa y sobre todo Al-Batani de Harán, fin del siglo IX, continuadores de Ptolomeo e Ibn Yunus en el Egipto fatimí, fueron sabios capaces de originalidad, y sus colegas andalusíes transmitieron a Occidente la astronomía de los albatenios, al-Biruni, que tendremos que volver a citar.
da a Gazn hacia el año 1000 una notable enciclopedia astronómica donde se formulaba la posibilidad lógica del movimiento de la Tierra en torno al Sol como un factor para la explicación del movimiento aparente de los astros.